Bueno, ahora vamos a ver, como una práctica remota sincrónica obligada hoy, las aplicaciones de la derivada, como aplicación de la derivada, el diferencial. Vamos a ver el concepto, porque si bien han tenido algunos aportes en la teoría, que están en la plataforma, vamos a ver como diferencial que sea f una función y igual a f de x, que admite la derivada finita en un punto. Entonces, el diferencial nos va a permitir, a través de su derivada, que es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, que era justamente la función derivada, la que iba a permitirme ver la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto donde estaba definida esa función. Todo el cálculo diferencial lo que se hace es, nos permite hacer un cálculo aproximado para poder decir en forma exacta, o la aproximación a través del límite de la función derivada, en un punto cercano a algún punto donde uno conoce los valores que son fáciles de determinar. Ya lo vamos a ir aclarando. Esto, lo que hacíamos cuando sacábamos la derivada, era el límite del cociente incremental cuando delta de x tiende a 0. Si nosotros lo escribimos como que sabiendo que el delta de x sobre el delta de y sobre delta de x es igual a la derivada más un error, o lo que sería una función epsilon de x, porque en vez de colocar ahora el límite, lo que estoy haciendo es el cociente incremental lo voy a calcular como la pendiente de la recta, que sería la función derivada, más algo más que me va a permitir equiparar el límite con el delta de x estoy tendiendo a 0. De ahí, con ese epsilon tendiendo a 0, porque cuando yo tomo el delta de x que tiende a 0, el error también desaparece, porque estaría sobre el punto donde estoy analizando la cuestión. Entonces ese delta de y, si yo estoy multiplicando el delta de x, lo paso para el otro miembro, va a ser igual a f' por delta de x más el epsilon por delta de x. Y si delta de x tiende a 0, esto, y el epsilon también tiende a 0, esto lo van a ver con más detalle en la teoría, pero justamente cuando yo saco el límite, el f', viene a ser justamente el diferencial de y con respecto de x, siendo una aproximación directa el delta de x con el diferencial de x. Y ahí vamos a ver que el diferencial de y no es idem al delta de y, que era lo que remarcábamos cuando no nos dejaban simplificar el delta de y, porque en realidad no es el delta de y sí se puede simplificar, el que no puedo simplificar era el diferencial de y. Porque el diferencial de y viene a ser igual al f' de x, o sea, la función derivada en x, por el delta de x. Como definición, entonces, decimos que el diferencial en un punto x de una función derivable, en ese punto, es el producto de su derivada por el incremento arbitrario de la variable. Que tiene que ser suave el incremento de esa variable. La interpretación geométrica, acá, bueno, a ver, tengo entonces el punto x, que me da el f de x. Si al x le sumo un delta de x, tengo el x más delta de x, me voy hasta la gráfica y el recorrido de la función, me da el punto q, que tiene como imagen el x más delta de x, que es justamente el valor de la función evaluada en x con ese incremento arbitrario delta de x, que en este caso lo hice hacia la derecha. Podría haberlo hecho hacia la izquierda, porque el delta de x, si lo hago hacia la izquierda, va a ser el x menos el delta de x. Ahora, en esta gráfica, si yo le saco el valor de la tangente que pasa por el punto P, ese valor, fíjense, que difiere, porque yo tenía el delta de y, que era igual al f de x
menos el f de x más delta de x menos el f de x. Ese es el delta de y. El f de x más el incremento menos el f de x, en este caso este sería el delta de y. Mientras que el delta de x es el que se cuenta sobre el eje de las x. De x hacia x más delta de x veo ese incremento. Y me queda formado este triangulito que está, veamos, sobre la curva que es la roja, ¿no? El recorrido de la función. Ahora, el diferencial de y es el valor que yo obtengo desde la posición donde se encuentra el punto x, f de x, y el que cortaría el x más delta de x, pero no sobre la curva, sino sobre la recta tangente que pasa por el punto P. Yo ahí en el punto P trazo una recta tangente, que esta tiene como pendiente de esa recta, la inclinación de esa recta, es el valor de la función derivada evaluada en x. Y ese me estaría dando el segmento que representa el diferencial de y. Sería, ya vamos a ver que el diferencial de y es f' en x por el delta de x, mientras que acá era el f de x. Entonces yo tengo que hacer este menos el f de x y me va a dar algún valor que me va a hacer falta. Y ahí voy a tener un ángulo que se forma entre la recta horizontal y la recta tangente, el ángulo φ, que sería el mismo que está aquí. Esa pendiente M, que nosotros visualizamos como pendiente de la recta, es la tangente del ángulo φ, que está marcado ahí. Y ese valor es equivalente a la derivada evaluada en x. O sea que la tangente de φ va a ser el segmento AB sobre PB. ¿A cuál le llamé? Acá está. AB sobre PB. Para ver la tangente. ¿Ven? La inclinación de la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente del triángulo que se forma de ángulo φ. Entonces, la tangente de φ va a ser igual a AB, el segmento ese, sobre el PB, pueden ver que es el delta de x. Entonces, el segmento AB, que es el que me interesa conocer, el AB, cuál es el diferencial de y, va a ser igual a la tangente de φ por el delta de x. Pero, la tangente de φ era la pendiente de la recta, y la pendiente de la recta era la derivada. O sea que es igual a la f' en x por el delta de x. Y ese no es otra cosa que el diferencial de y. O bien, puedo escribir que si despejo el f' de x va a ser igual a diferencial de y sobre el delta de x, pero como estamos hablando de diferencial, vamos a escribir diferencial de y sobre diferencial de x. Y de ahí viene la notación que permite decir que la derivada de la función derivada la puedo escribir como diferencial de y sobre diferencial de x, que es el diferencial de Leibniz. De donde el diferencial de y, si lo vuelvo a despejar, me va a quedar f' de x por diferencial de x, siendo que el delta de x es lo mismo que diferencial de x. De ahí, como otra llamada al punto 2 que vamos a decir, si yo quiero ver el delta de y, ahora el valor del incremento de la función, delta de y, es igual a la función incrementada menos la función sin incrementar. Va a ser igual, este que estaba así, ¿no? F de x más delta de x menos f de x. A ese le llamo 2. Ahora, vemos que del gráfico, cuando delta de x tiende a 0, si el delta de x tiende a 0, el punto Q se
tiende a encimarse con el punto P. Estoy diciendo que el delta de X tiende a 0. El Q se va al P. Además, el delta de I tiende a superponerse con diferencial de I. Cuanto más cerquita yo esté, ve que cuando más chiquito sea el delta de X, ahí se enciman y me daría lo mismo estar sobre la recta tangente que sobre la curva. Por eso es que cuando es chiquitito y arbitrariamente pequeño el incremento delta de X, yo puedo aproximarla al delta de Y y el delta de X, considerarlos casi similares. Es decir, que el delta de I se aproxima al diferencial de I. Entonces, de 1 y 2, que yo estoy diciendo que son similares, podemos ver que el f de x más delta de x menos f de x, o sea, el delta de I, es similar al diferencial de I. Entonces escribo las representantes gráficas que hemos podido observar en el gráfico, como diferencia de las imágenes, que es similar a poner la derivada, la función derivada por el delta de X. Si despejando de ahí lo que nos interesa, que es esto, ver cuánto vale la función X más delta de X, o sea, la función incrementada, conociendo el valor de la función en X, más el diferencial de Y, que es f' de X más delta de X. En este caso, es muy importante esto, porque si yo conozco cuánto vale la función en un punto que es conocido, puedo estimar cuánto puede valer en la cercanía de ese punto, conociendo la función, que sería la f de x. Entonces, si conozco la función, puedo sacar la función derivada, conozco el delta de x, que es el incremento pequeñito que ha ocurrido para el desplazamiento que ha tenido la función, y puedo sacar una aproximación bastante exacta, por decir así. Entonces, es más sencillo el cálculo y no voy a necesitar de una calculadora, por ejemplo, para poder estimar un valor en la cercanía de un punto conocido. Es decir, el diferencial de una función en un punto es el incremento de la ordenada de la tangente en este punto. Ahora, vamos a ver algunas aplicaciones. Como ejemplo, utilizando el cálculo de diferencial, obtenga cuánto vale la raíz cuadrada de 4,25. ¿Se entiende? ¿Cuánto puede valer el valor de la raíz cuadrada de 4,25? Obviamente, uno dice, bueno, yo sé que la de 4 es 2. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces la de 4,25 debe ser 2 y un poquito más. Ese poquito más vendría a ser mi delta de x, ese 0,25. Entonces es importante ubicar cuál es el valor de la función que yo quiero modelizar. O sea que si yo estoy en el 4, es un valor conocido. ¿Ven? Ese es mi x. Pero yo quiero conocer cuánto vale el valor de la función en 4,25. ¿Se ubican cuál es nuestro motivo de cálculo? Ven que si yo trazo la recta tangente en 4, que era el valor conocido, la recta tangente pasa cerquita a la curva y el 0,25 que me he desplazado toca entre la roja y la azul muy cerquita. Lo primero que hacemos es identificar el modelo de la función. ¿Cuál sería la función que modelizaría la raíz cuadrada de un número de 4,25? Y justamente, y igual a f de x igual a raíz de x. Cualquier cosa, si no comprenden, por favor, si me pueden decir que repita o que la pregunta que sea. Si no tienen acceso al micrófono, el que sí lea algún chat, porque no tengo acceso a la lectura del chat, me avisa, por favor, y me lee, y así yo me entero si hay alguna duda o pregunta. ¿Se entiende a qué estamos llegando? Es una aproximación que quiero hacer de
cuánto vale la raíz cuadrada de 4,25, sabiendo que yo sé cuánto vale la raíz de 4. Entonces yo me posesiono en el valor 4. Pero para eso primero vamos a identificar el modelo de la función. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar la función derivada y después evaluada en el punto donde yo conozco los datos, que es el 4. Entonces, luego ubicamos el punto de referencia. ¿Cuál va a ser nuestra referencia? El x igual a A y el f de A, sin incremento. Es decir, el punto A sería el 4, en mi caso, de la 425, el 4 sería el A, y f de A va a ser el 2, el punto 4, 2. Ese es mi punto de referencia. Ahí coloco mi ubicación. Con x igual a 4, yo sé que f de 4 es raíz de 4, o sea, 2. Ahí está. Ahora, conozco el 4 y conozco el 2. Me ubiqué ahí. Del gráfico A igual a xy 4, 2 sería la posición donde me estoy centrando. Ahí yo tengo el x y el f de x conocido. Por lo tanto, el 4 más delta de x va a ser 4,25, de donde se deduce que el delta de x va a ser igual a 4,25 menos 4, igual a 0,25, o lo puedo escribir como un cuarto, que está más simpático para expresarlo. Ahí estaría el delta de x. Ahora vamos a calcular cuánto valdría la función f de 4,25 igual a la raíz cuadrada de 4,25. Pero utilizando lo que habíamos visto recién en las expresiones detalladas en forma general, pero con un ejemplo se visualizan mejor, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber el cálculo de la función del x más el delta de x, que va a ser igual al valor de f de x, o sea, en el punto donde estábamos posesionados, el f de x es el mismo x, más el diferencial de y, o ese incremento que lo veo a través de un diferencial de y. No es un delta de y, es un diferencial de y, que está relacionado con la función derivada x delta de x. Entonces, nuestra y es f de x igual a raíz de x. O sea, este es f de x. Nuestro y', la derivada de raíz de x, ¿cuál es? Un medio de raíz de x. Ahora, el x que nos hemos posesionado era el 4. O sea que el f' de 4, ven que tiene que ser en el mismo x, va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de 4. Acá estaría raíz de x, el x es 4. La raíz de 4 es 2, 2 por 2 o 4, entonces ahí tengo que la derivada evaluada en 4 es un cuarto. Entonces, nuestro valor aproximado de la función 4,25 con referencia al punto 4 que era el conocido, y teniendo en cuenta el cálculo diferencial, va a tener que ser f de 4 más f' en 4 por delta de x. Ya tenemos todos los datos, entonces reemplazando los valores numéricos, me quedaría 2, que sería el valor de la función f de 4, más ese poquito que me estaría dando. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el 4,25 va a ser 2 y alguito más? Este alguito más es un cuarto, que sería el valor de la función derivada, y el delta de x, que también era un cuarto. O sea, 2 más un 16avo. Haciendo las cuentas, 2 más un 16avo es 16 por 2, 32 más 1, 33 16avo. Si hago este cociente me da 2,0625. Ese sería el valor aproximado. Entonces, ¿yo he usado la calculadora? No, hice un cálculo diferencial. Justamente los chips que se diseñaron en las calculadoras para que surja todo esto, se van haciendo aproximaciones, y por eso que se hicieron todos esos programas que han permitido que uno
pueda llegar a sacar el valor exacto, entre comillas, pero en realidad esos chips son a través de cálculos diferenciales que se han obtenido para hacer los diseños de las calculadoras científicas y artesanales a través del cálculo matemático y diferencial. Ahora, supongamos que en vez de el de valor de la función en 4,25 me preguntan cuánto valdría el valor de 3,75. Si ustedes observan, 3,75 sería un valor que si yo me posesiono en la función en el 4, más la derivada por el delta de x, pero el delta de x tendría que ser negativo, porque sería haciendo un retroceso del valor. Sería 4 más delta de x igual a 3,75. De ahí es que me sale que el delta de x es negativo. De todos modos, ya vemos que si yo me posiciono en el 4 y retrocedo 0,25, estaría frente al 3,75. Ahí estaríamos en la gráfica. En vez de avanzar 0,25 es retraso 0,75. ¿Ven? El delta de x sería menos 0,25. Están viendo en el gráfico que se están adicionando esos detalles. La recta pendiente, o la recta tangente de la pendiente que habíamos obtenido, que era 2, sigue siendo la de referencia el 4. Nada más que ahora, en vez de hacia adelante, estoy hacia atrás del punto 4. El delta de x también es 0,25. Entonces va a ser 2. El menos que aparece acá es porque el delta era menos un cuarto. De ahí me estaría dando entonces, 16 por 2 es los 32 menos 1, 31/16. Y así obtuve el cálculo más o menos exacto, que sería el 31/16. Que lo puedo dejar ahí. De todos modos, si ustedes lo hacen en la calculadora, saquen la raíz cuadrada de 0,25, van a notar una pequeña diferencia. Quizás el valor que estamos obteniendo es algo más grande que el exacto, porque obviamente la recta tangente está ubicada por encima del valor exacto. Entonces es un poquito más grande. Lo mismo que de este lado. No es porque el delta de x sea negativo, va a ser más chico el valor que obtengo, sino que también va a ser más grande que el real, porque la recta tangente está por encima de la recta roja. Entonces yo estoy haciendo una aproximación en exceso, no en defecto. ¿Se entendió? Ahora, vamos a analizar los resultados de los valores obtenidos a través del cálculo diferencial. Es decir, vamos a estimar si esa aproximación presenta una diferencia con el valor exacto y si esa diferencia está por encima o por debajo del que correspondería sobre el recorrido de la función. Es decir, si se excede del valor exacto o si es menor, o bien si resultaría igual al mismo. Pueden ocurrir esos tres casos, que sea más grande, que sea más chico, que sea idéntico al valor exacto. Bien. El cálculo diferencial del 4,25, la aproximación del resultado obtenido con respecto al valor exacto sobre la curva, ¿es por defecto o por exceso? Estoy preguntando. A ver. ¿Por exceso? Por exceso, exactamente. Analizamos con detalle si el valor se halla sobre la recta tangente que corresponde al valor que habíamos obtenido, que era el A más delta de X, el diferencial de Y, será menor, igual o mayor que delta de Y. Y podemos ver que justamente desde el punto 4,2, la recta de la curva estaría por encima. ¿Ve? La F' está por encima de la curva. Por lo tanto, el valor aproximado de la raíz de 4,25 en el cálculo diferencial está dado por, digamos, los valores en zoom. Mira. Ahí estoy. Estoy ahí.
ahí sería el exacto, sobre la curva roja. El diferencial está ahí. Están sobre la misma línea. El que está en rojo está sobre la curva roja, mientras que el otro está sobre la recta tangente. ¿Ven que es más grande? El segmento desde el 0 hacia arriba, el exacto, estaría sobre esta curva, mientras que el otro viene hasta el lado azul. Por lo tanto, puedo ver que está dado por exceso, puesto que la recta tangente está sobre la curva de I. Ahora, el delta de I es más chico que el diferencial de I. El valor exacto estaría dado por el delta de I, no por el diferencial de I. Pero la aproximación es tan poquita la diferencia que decir, bueno, lo tomamos así. Encima, nosotros siempre redondeamos, así que lo mismo hacemos por exceso. Ahora, si yo quiero ver la aproximación del 3,75, ¿estaría dada por defecto o por exceso? Estoy preguntando. ¿Por exceso también? También por exceso. ¿Ve? Ahí está el 3,75, ahí estaríamos la recta. En el zoom, ¿qué vería? Ahí estaría el exacto. Ahí está el exacto. Y el otro, ahí. Incluso, fíjense en que el que estaba hacia la izquierda se pegaba más porque era más suave el cambio de pendientes, más suave de por la izquierda que por la derecha. Entonces, capaz que es más aproximado, pero sigue siendo en exceso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quería calcular, por ejemplo, el seno de 44 grados con aproximación diferencial? O sea, no usando la calculadora, no tengo calculadora, y tengo que usar y ver más o menos cuánto vale el de 44 grados. Obviamente, ¿a qué valor correspondería el que yo me voy a tomar como referencia? ¿Qué opina? Hay uno que habla, por favor. Grado de 45. Claro, 45 grados. Entonces, primero vamos a identificar el modelo de la función. La función trigonométrica en este caso es la función seno de x. Obviamente, ¿por qué necesito la función seno de x? Y porque voy a necesitar la derivada. Y la derivada, que tengo que aplicarla en el punto conocido, va a ser la de coseno, que era la derivada del seno. Entonces, luego ubicamos el valor del punto de referencia al que debe ser un número ordinal sobre la recta real. 44 grados no es un orden, sino es algo que sería un cardinal, ¿sí? Porque está en grados. Yo necesito que sea un número real, sin incremento. Puedo lo mismo, el 45 grados, o pi sobre 4, que sería el equivalente, lo puedo mencionar de todos modos, ¿no? Bien. Entonces, el tita sería 45 grados. Pero obviamente, yo voy a necesitar... Ay, me ahogué. Un cachito. Voy a necesitar bueno, pi sobre 4, pero puedo trabajarlo, porque si yo pongo el seno de 45 grados, lo mismo me va a dar raíz de 2 sobre 2. El problema va a estar en el delta. El punto de referencia para obtener la recta tangente va a ser pi sobre 4 raíz de 2 sobre 2. O sea, usamos radianes, ¿no? Claro, radianes, por eso el pi sobre 4 es un número radian que me ubica el orden, porque es un número real. Mientras que si yo digo 44 grados, es un ángulo, no es un número. ¿Sí? Sí, obviamente, 45 grados me da una apertura, pero no es una ubicación sobre la recta real. Por eso que debo traducirlo, ¿no es cierto? Si yo veo y lo trabajo con 45 grados, veo que la diferencia de grado es de 1 grado, que en este caso sería un grado negativo, porque es 44, no 46. ¿Le ven? El delta
me estaría dando, el delta de tita, es el de grados, por eso he puesto tita, es de menos 1 grado. Pero si yo lo tengo que traducir como delta de X, debo llevarlo a radianes, como dijo su compañero. Por eso es que multiplico por el equivalente que los 180 grados en el círculo trigonométrico para llevarlo a racional, a radical, va a ser pi sobre 180 grados. Entonces grado con grado se va a simplificar, y miren de pequeño que es el incremento de 1 grado, es el número pi, que es 3,1416, el número irracional, sobre 180, ve que el grado se va a ir, me queda sin unidades, queda ordinal y no un cardinal, ¿está bien? De ahí, no en grados, sino en radianes. Entonces, ahora vamos a calcular entonces cuánto valdría la función evaluada en 44 grados, o sea, el seno de 44, que era lo que yo quería. En los cálculos hacemos la función incrementada desde el punto de referencia, con ese grado de diferencia que era 45, o pi sobre 4, más menos pi sobre 180, o sea, el de 44 grados, va a ser el valor de la función evaluada en pi sobre 4, por más la derivada evaluada en pi sobre 4 por el delta de x, pero en radianes, en variables reales. De ahí me queda entonces la función en seno de x, que era en pi sobre 4 raíz de 2 sobre 2, la derivada es coseno de x, que en pi sobre 4 va a ser también raíz de 2 sobre 2, porque el seno y el coseno tienen el mismo valor. El delta de x, que ya lo hemos calculado, que era menos pi sobre 180, reemplazamos los valores numéricos y me quedaría raíz de 2 más raíz de 2 por menos pi sobre 180. Eso, sacando factor común, raíz de 2 menos raíz de 2 por pi sobre 180 como factor común. ¿Qué hice acá? No, raíz de 2, no le saqué nada todavía. De ahí me queda factor común raíz de 2 sobre 2, 1 menos pi sobre 180. Bueno, obviamente lo voy a dejar expresado así, pero podemos ver que el valor es un poquito más chico que el raíz de 2 sobre 2, porque era 1 menos ese poquito que le hemos quitado. Si ustedes lo hacen en la calculadora, sacan el seno de 44 grados, ya sea en radianes o en grados, o el seno de pi sobre 4, les va a dar un valor que es muy aproximado. Y se entiende que era lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahora, observemos qué pasa en la gráfica. Nosotros nos habíamos ubicado en pi sobre 4, y raíz de 2 sobre 2 era el valor del f de 4. Sacamos la recta tangente que pasa por ese punto. El valor que yo quería como f' de... este valor, la recta tiene como pendiente el valor de la derivada evaluada en pi sobre 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que era raíz de 2 sobre 2 también. Entonces, yo tenía el delta de x que era negativo, que era menos pi sobre 180, que es sensiblemente más pequeño, que está bien pegadito ahí. Entonces el de 44 grados me va a dar un poquitito más chiquito. Otra vez, la recta tangente se encuentra por encima de la curva. Del análisis gráfico, el valor calculado con el diferencial está dado por defecto o por exceso. Otra vez va a estar dado, la pregunta, para que responda. ¿Está dado por exceso o por defecto? Está dado por exceso. O sea, siempre que la recta tangente se encuentre por encima de la curva, va a estar dado por defecto. Fíjense que si la pendiente hubiese sido de este lado, también estaba por encima.
Ahora aquí, cuando esté en este otro circuito, acá está el 3,14, que sería el seno de 3,14 es 0, si me voy a un valor que esté mayor que el de pi, o sea, supongamos que esté en el tercero o cuarto cuadrante, ven que ahí la pendiente de la recta tangente estaría por debajo de la curva. Entonces ahí sería por defecto, porque la recta tangente va a estar por debajo. Encima está la curva y debajo va a estar la recta tangente. Ahí estaría por defecto. Pero para darme cuenta si está dado por efecto o exceso, ¿sí o sí tengo que graficarlo? Y sí, o más o menos tener una idea de la gráfica para poder saber, ¿sí? Porque te pueden preguntar eso, si es por defecto o por defecto. Analíticamente no hay forma, entonces. ¿Cómo no hay forma? Sí, si vos tenés la calculadora, vas a ver que el número es más grande que el que vos has calculado. Ah, entonces por defecto. Si el número que vos has calculado es más chico que el que te da la calculadora, es por exceso. O al revés, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea, siempre tenés alguna manera de chequearlo. Bien. El problema es si no te dejan usar la calculadora y no sabes la gráfica. Pero la función seno, y lo podés ubicar incluso hasta dentro del círculo trigonométrico, podés ver dónde cae el segmento al sacar la recta tangente. ¿Sí? Bien. Si queda por encima o por debajo. Las otras aplicaciones del diferencial son, por ejemplo, dice sea i igual a f de x igual a x cubo menos 6x, hallar el delta de i, el diferencial de i, y la diferencia entre delta de i y diferencial de i. Bueno, yo puedo sacar el exacto, sería hacer x más delta de x al cubo, sí, porque estaba elevado al cubo, menos 6 por el delta, por x más delta de x, menos x al cubo, más 6x. O sea, estoy haciendo el delta de y, que es el f de x más delta de x menos f de x. ¿Por qué explico esto? Porque eso pide en el práctico, ¿no? Entonces uno opera, desarrolla el cubo del x más delta de x, que es el cubo del primero, más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, menos 6x, acá ya estoy haciendo la distributiva de acá, 6x, menos por menos, menos, menos por más, menos, 6 delta de x, menos x cubo, más 6x. Entonces uno opera, saca factor común y deja una expresión. Ahora, si yo quiero el diferencial de y de esta expresión, y la expresión era x al cubo menos 6x. El diferencial de y, ¿qué era? El f' por el delta de x, o por diferencial de x, ¿no? Entonces sería 3x al cuadrado menos 6. Saco la función derivada, pero multiplico por diferencial de x. O sería la derivada de y respecto de x. Eso es f'. Como yo quiero diferencial de y, mando para el otro lado el diferencial de x. Después, como tengo ambos, tengo el delta de y, el diferencial de y, hago la diferencia, y ahí puedo observar si va a ser por exceso o por defecto, que era lo que preguntaba. ¿Qué pasa si yo no tengo la gráfica? Puedo hacerlo en forma general. Hago el delta de y, hago el diferencial de y, los cálculos, el delta de y es el exacto, hago el cálculo aproximado y los resto. Si la diferencia me da negativa, era por exceso. Si la diferencia me da positiva, era por defecto. Ahora, el delta de x es lo mismo que el delta de y, que diferencial, el delta de x es lo mismo que diferencial de x, entonces cuando hago esos cálculos, directamente lo pongo como delta. Hago esa diferencia y este valor me está dando que va a resultar un número y ahí me va a decir si era por exceso o por defecto. ¿Se entendió?
¿Puedes repetir cuando, si dado positivo es por exceso la diferencia? Bueno, mira, acá te queda, el delta de X va a ser un determinado número, ¿verdad? Por eso que también depende del delta de X, porque si era negativo y también me da negativo el diferencial de Y, al multiplicarlos, en este caso, me estaría dando menos por menos más, capaz que tengo que observar qué es lo que estoy diciendo. Yo hago el cálculo exacto, sería el valor que está sobre la curva, el exacto. ¿Se entiende? El delta de I es el exacto, el que estaría en la curva roja. A ver, vamos a hacer unos dibujitos. Digamos que yo tengo ahí. A ver, no sé si viene algo más después de esto. A ver si está ahí. Ah, bueno, es que todo esto es teórico. Bueno, vamos al dibujito. Porque lo importante en la práctica es que se entienda lo que estamos diciendo. Yo tenía la curva. Uy, bueno, estoy en un punto donde necesito conocer. A ver, ¿no me deja otro color? Acá sí. Bien. Y supongamos tengo acá la recta tangente. Lo vamos a hacer por... Oh, salió fea. Quería que sea una recta y me salió curva ahí. A ver si nos entienden. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a usar el zoom con rectas. Acá vamos a tener. Esta es la recta. Y vamos a hacer una curvita. Quiero que sea... A ver ahí. Bueno. No sé qué pasó aquí. Bueno. ¿Dónde? Acá. Supongamos, ¿qué es esto? Supongamos ahí está el punto. Ahí tengo el delta de I. Se borra. ¿Alguien me lo está borrando o se borra solo? Se borra solo. Se borra solo, profesor. No sé, bueno. No me deja escribir. A ver acá. No, no me deja. Vamos a tener que usar el nuestro nomás. No sé qué pasó. No. Lapicito. Ahí está, se quedó en azul. Vamos a tratar de hacer. Esto es la curva. Bueno, el valor exacto es el delta de I. El aproximado es el diferencial de I. Si yo estoy haciendo la diferencia, delta de I menos diferencial de I, y me da negativo, quiere decir que ganaba el diferencial de I. ¿Eso qué quiere decir? Que era más grande el aproximado, entonces es por exceso. Si hago el delta de I menos el diferencial de I y me da positivo, ¿qué quiere decir? Que era más chico el diferencial de I. Ahora sí, lo quería mostrar gráficamente, pero no me deja. Ah, sí. Es una diferencia, entonces, si estoy diciendo esto menos esto, y el que gana es el que tiene el signo negativo, quiere decir que la aproximación era más grande que el exacto. Este es el exacto, este es el aproximado. ¿Ahora sí? Bien. Este es el exacto, este es el aproximado. Si esta diferencia, en el límite, ¿ves? Cuando yo tiro el límite de todo esto, me da 0. Cuando yo hago el límite de delta de I sobre diferencial de I menos delta de I menos diferencial de I sobre delta de X me da 0, estoy diciendo que no tiene error.
O sea, puede ocurrir si justamente la curva en la que yo estoy analizando es una recta, y la recta tangente va a ser justamente la pendiente de la recta que estoy analizando. En ese caso, el delta de I y el diferencial de I son el mismo valor. Entonces no hay diferencia cuando calculo el delta de I menos el diferencial de I me da 0. Mientras que si me da negativo es porque era en exceso. Si me da positivo es porque era en defecto. Lo cual me dice que el delta de I menos diferencial de I es un infinitésimo de orden superior. Bueno, o sea, infinitésimo quiere decir que es casi 0, pero puede tener una diferencia en exceso o en defecto. Pero es pequeña, porque si es grande, quiere decir que tengo que ponerme en otro punto que sea más próximo. Porque, por ejemplo, cuando sacábamos la raíz cuadrada de 4,25, no me iba a poner a tomar como punto de referencia el 9 o el 1. Era conveniente hacerlo en el 4, que era el valor más cercano a donde se encuentra el punto para poder detectar el diferencial. Por si no, la diferencia es muy grande. Ya nos estamos acercando al horario de clausura. Bueno, otra manera entonces también de sacar las aproximaciones es que dice un tanque en forma de cilindro usado para almacenar el aceite, tiene una altura de 5 metros, su radio R mide 8 metros y representa un error de más o menos 0,25 metros. Encuentra en forma aproximada el volumen de dicho tanque. Entonces, yo tengo volúmenes que podrían ser exactos. Acá estaría el valor de la expresión de un volumen exacto, que es pi por la altura y por r cuadrado, porque como era un cilindro, la base es pi por radio al cuadrado. Lo multiplico por la altura y me va a dar el volumen que aloja ese cilindro. Tengo los datos de cuál es el radio, que en este caso tendríamos como una función del radio, que sería nuestra variable. ¿Por qué necesito la función? Porque si voy a hacer alguna aproximación para ver si aumento el radio en más o menos 0,25, va a poder tener un error, o sea, una aproximación que no va a ser exactamente el valor del radio exacto, que era de 8 metros. Me permiten que yo pueda estar en un radio entre más o menos 0,25. Me están dando el delta de X. La altura la tengo y me dice que es 5. Entonces, la función que representa dicho volumen sería 5 por pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Más o menos esto es lo que estoy diciendo, ¿eh? Radio, pi por radio al cuadrado, la base. La altura es 5, mando el volumen. Entonces, haciendo la derivada, yo tengo la función, me quedaría 2 por 5, 10 pi por r. Y el radio es 8. Y el delta de r es más o menos 0,25. O sea que el volumen tiene que oscilar entre más o menos 0,25 del diferencial del radio. Y que ese diferencial de radio, o sea, la variación que pueda tener ese radio, me va a reflejar el volumen que puedo alojar en más o menos, y no sé cuánto va a ser, por eso lo puedo estimar. El valor aproximado del volumen va a ser del radio original, que era 8, más el delta de R, o menos el delta de R, depende de cuál de los dos valores tome. Entonces, hacemos un cálculo genérico y hago el valor exacto de la función, que era el volumen 5pi por 8 al cuadrado, que era el exacto, más el de la derivada por el diferencial. La derivada nos daba 10pi por 8, porque el radio ahora es 8, más menos 0,25. Y ahí, haciendo las cuentitas, esto es 8 al cuadrado, lo multiplico por 5, acá esta parte la dejo, digamos, para que se pueda visualizar que es la parte del diferencial, esto me da 320pi, más
Fíjense en que acá hago el 0,25 sería un cuarto, acá es 10 por 8 es 80, dividido 4, ahí me salen los 20 pi. Entonces, por lo tanto, el volumen aproximado de este cilindro está entre, si es menos 20, sería 300, 320, menos los 20 pi, 300 pi metros cúbicos. Y si fuera en más, 20 más el 20 serían los 340 pi metros cúbicos. O lo que es lo mismo, 342 metros cubos y 1068 metros cubos si yo tomo un pi aproximado de 314. Quiere decir que el volumen va a oscilar entre estos dos, porque el exacto no lo voy a poder obtener, pero vamos a considerar lo que sí voy a aceptar ese recipiente si está entre estos dos valores, por si no se excede del error permitido. Por eso que es importante hacer una estimación y no tenía calculadora, entonces puedo hacerlo, y son cuentas más o menos sencillas. Hasta aquí no tenía la calculadora, aquí ya después la obtuve y ya pude sacar algunas cuentas, y de todos modos aproxima. Y bueno, el valor exacto estaba en más o en menos, por eso que depende cuál es el valor del diferencial que yo tomo. Bueno, otras aplicaciones define diferencial a esto es el práctico ya. Voy a pasar medio rápido porque ahí pedía define diferencial y he tomado la explicación del gráfico que se encuentra en los garabatos del práctico 5. Que es otra manera, yo les di otra como para que lo visualicen. De todos modos, no está de más que lo lean y analicen el garabato. Esto es lo que está aquí, es lo que está en la plataforma como garabato. ¿Se la ha subido? Ya estaba subido. Ah, bien. De todos modos, no entra en el parcial, ¿no? No sé si entrará en la recuperación. Por eso es que lo voy a pasar rápido, porque ese sí se encuentra en la plataforma. Y si no está subido, lo van a subir enseguida, pasado hoy. Porque siempre suben los garabatos. Ya también están los garabatos del práctico 4. Bueno, en el punto 2 dice, aplicando la definición dada en el ejercicio 1, determine el valor de los siguientes límites e interprete los mismos en términos de infinitésimo. Bueno, ahí están, también esto lo tomé, el I, el 2i y el 3i de los garabatos que figuran en la plataforma. De todos modos, como estamos acá en el Zoom, yo les voy a subir porque ya a este PDF, a este PowerPoint lo hice en PDF y lo voy a subir acá, el Zoom si me permite, para que ustedes lo puedan rescatar de ahí. Ahora, en este ejercicio para cada una de las funciones determine el diferencial de I, el delta de I, y el delta de I menos diferencial de I en el punto indicado. Por ejemplo, en forma genérica dice la función 3x² en x0 igual a x. Entonces el diferencial de I es f' por delta de x. Entonces, ¿qué hago? 6x por delta de x. El delta de I que me pide, ¿qué es lo que hago? X más delta de x menos f de x. El x más delta de x, evaluado en la función era 3x². En vez de x, ¿qué voy a poner? X más delta de x, elevado al cuadrado. Como es genérico, lo pongo todo genérico. Menos la función sin incrementar. Operamos, me quedaría x² más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. El 3 lo dejé afuera, ¿está bien? Menos 3x². Ahora, ¿qué hago? Distribuyo el 3x² más 6x delta de x, y más 3 delta de x², menos 3x². Fíjense en que ahí se anula el 3x² con el 3x²,
y me queda 6x delta de x más 3 delta de x cuadrado. Bien, ya tengo entonces el diferencial de y el delta de y. Ahora, en el otro punto, que ahí ya queda listo, me dice que saque el delta de y menos delta de x. Como tengo ambos, ¡tuc!, saco la diferencia entre ellos. ¿Qué va a ser? Habíamos quedado ¿no? 6 delta de x más 3 delta de x cuadrado, menos el diferencial de y, que era 6x por delta de x. Justo, este menos con este se va, me queda 3 delta de x cuadrado. Ve que el delta de x puede ser positivo o negativo, pero al estar al cuadrado yo no lo voy a visualizar. El cuadrado tendría que estar en el delta, pero se entiende, ¿no? Que es delta de x cuadrado. Me queda para visualizar que la diferencia es positiva. Quiere decir que está hecho por defecto, en este caso. Y si ustedes observan, la parábola esta mira hacia arriba. Las rectas tangentes siempre se van a encontrar por debajo de la curva, de cualquier punto. ¿Sí? ¿Se interpreta? Esta sería la 3x cuadrado, es una parábola, el a es positivo, o sea, mira hacia arriba. Entonces las rectas tangentes, ¿dónde están? Todas las rectas tangentes que puedo obtener se van a encontrar aquí, aquí, aquí. O sea, están por debajo. O sea que la diferencia es positiva, ¿ven? El delta de y siempre va a ser más grande que el aproximado, con cualquier x que yo vaya obteniendo. ¿Lo ven? ¿Se entendió? A ver, ahí hay un chat que vamos a ver qué dice. Creo que Yo ahí se sí borra no solo. entiendo, Ah, ¿no? bien. No sé si Sí, me dice, escucha. bueno, gracias, Juan. Bien. ¿Hay más? ¿Hay más? Sí. Ahora el otro punto decía e a la x en x0 igual a 0. Bien. Recuerden, el diferencial de y era la derivada evaluada en el x0, que en este caso es 0, por el delta de x. Entonces, ahí me va a quedar e a la derivada de x, de e a la x es e a la x, evaluada en 0. Me queda e a la 0. E a la 0 es 1 por delta de x, 1 por delta de x me va a dar delta de x. O sea que el signo de delta de x, que sea positivo o negativo, quiere decir que puedo calcular en un valor que esté a la derecha o a la izquierda de 0. Eso va a depender del delta de x. Entonces el diferencial de y va a ser 0 más delta de x menos f de 0. O sea que me va a quedar e a la delta de x menos 1. Porque el e a la 0 es 1. Este sería e a la 0 más delta de x, o sea, 0 más delta de x, menos 1. ¿Me siguen? Bueno, ya tengo el diferencial de y, ya tengo el delta de y. Hago la diferencia entre ambos. Esto sería e a la delta de x menos 1, que esto era el delta de y. Y todo eso menos el delta de x. El delta de x puede tener un signo más o menos, depende dónde me esté ubicando como en la proximidad de x0 igual a 0. O sea que yo puedo estar calculando con esto el valor de e a la 0,1 o el de e a la menos 0,1. Ese valor va a depender del delta de x que yo tomo. Y ese número va a ser el que me va a resultar. Y el e va a ser elevado a la delta de x. Si la función es el seno de x, es parecida a la que hicimos. Nosotros habíamos tomado en el pi sobre 4. Ahora me dice que sea en 0, no en pi sobre 4. ¿Cuánto vale el seno de 0? Necesito calcular diferencial de y, delta de y
y después hacer la diferencia de delta de I menos diferencial de I. En este caso, la curva va a ir cambiando de pendientes positivas y negativas, porque el recorrido de la función sinusoidal tiene crestas y valles. Entonces la pendiente también va a ir variando, va a estar por encima de la curva o por debajo de la curva. Todo va a depender de la cercanía del cero. En este caso, como estamos cerca del cero, puede ser que sea, como es la función sinusoidal, por derecha o por izquierda, pero la curva, la curva siempre va a estar por debajo de la recta tangente. La función sinusoidal en el cero va y hace así, pues, abajo o arriba. Entonces todo depende del delta. El coseno de 0 va a ser 1 y va a depender del delta. Hago la diferencia, una vez que tengo el delta de x, va a ser seno del delta de x menos 0. Seno de delta de x menos delta de x. Ve que depende quién gane el signo. En el punto 4 decía que se haga más o menos un recorrido de acuerdo a la función, aplicando el resultado del límite para ver quién es mayor o cómo si es aproximado el delta de i con el diferencial de i, como ya lo habíamos visto, ¿no? Para cuando delta de x tiende a 0. Entonces decía, ejemplifique con gráfica las funciones en las que se cumpla que el diferencial de i sea menor que el delta de i, que el diferencial de i sea mayor que el delta de i, y que el delta de i y el diferencial de i sean iguales. Y que vayan aplicando conclusiones para eso. Veamos este gráfico. Yo acá tengo el delta de i, porque la curva, miren, la curva es la roja. Ahí tengo el diferencial de i. Acá tengo el delta de i en amarillo. En verde está el diferencial de i. Ahí podemos ver que el delta de i es más grande que el diferencial de i. ¿Qué va a haber? ¿Exceso o defecto en el valor cuando yo obtenga la aproximación, si quiero saber el valor exacto en C? En vez de en C, estoy calculando en D, con la referencia desde A. ¿Lo ven? Si yo hago el delta de I menos el diferencial de I, va a ser positivo, porque este es más grande que este. Entonces, por exceso, o es por defecto. ¿Qué dicen? Por defecto es positivo. Claro, porque el valor que yo estoy haciendo en la aproximación del diferencial de I es más chico que el real, referido al punto f de x. Es ese valor más este pedacito, ¿ven? Y estoy por dando un valor más chico. Fíjense que se cae en el 5, mientras que si era en este, estaba en el 6. Entonces el valor que yo hago con aproximación es por defecto, porque la recta tangente se encuentra por debajo de la curva. O sea, el diferencial de i es más chico que el delta de i. La función es cóncava hacia arriba. En el entorno del punto 3, que era el punto de referencia, la recta tangente se encuentra por debajo de la curva. Por lo tanto, la aproximación resulta, al ser el diferencial de i un valor menor que el de la variación de delta de i, por defecto. Es más chico, porque estoy haciendo una aproximación. Por supuesto que está exagerada, porque cuanto más cerquita esté, fíjense, si yo en vez del 3, en vez de irme hasta ahí, hubiese estado más cerquita, la diferencia es más chiquita, pero sigue siendo por defecto. ¿Cuándo va a ser casi imperceptible? Cuando esté muy pegado al el delta de x sea casi nulo, que es lo que dice. Cuando delta de x sea 0, ahí va a ser lo exacto. En este otro caso, tengo concavidad
¿ven? Hacia abajo. Entonces la recta se maneja por encima de la curva. La recta tangente, ¿ven? Todos los puntos, chun, 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 va a estar por encima. Entonces, Esa concavidad hacia abajo es, profe, esa concavidad hacia abajo es negativa, ¿no? Sí. Ah, bien. Mira, hacia abajo tiene concavidad negativa. O sea que yo, si analizo la segunda derivada, me estaría dando que es negativa en ese sector. La función es cóncava hacia abajo. En un entorno al punto 3, veamos. Ahí yo tengo, el delta está sobre la curva roja, y el diferencial es el verde. Está sobre la curva azul, que era la recta tangente que pasa por A, que era el punto de referencia, en mi aproximación. Por lo tanto, la aproximación resulta, el valor aproximado es más grande que el exacto, porque ahí estaría de acá, le tengo que sumar el delta de I y me daría exactamente en el punto S, mientras que yo le estoy dando con el diferencial de I, que es al valor que se encuentra de f de x, le sumo el diferencial y es por hacer el diferencial de I un valor más grande que el delta de I por exceso. ¿Quedó más claro? Sí, profe. Por eso lo he hecho así secuencial para que se lo visualice. Y en este caso, si yo tengo que la curva, ven que no se nota roja y lila, son coincidentes, porque al poner la curva azul, se me hizo lila ahí. Se mezclaron de tal manera que puedo ver que el delta de I, el diferencial de I, son coincidentes. O sea que, en este caso, en esta gráfica se observa que el delta de I es igual al diferencial de I. La función es lineal y su gráfica es una recta. Es en un entorno del punto 3, si yo quiero hacer la aproximación, en realidad estoy dando con exactitud el valor. La recta tangente coincide con el recorrido de la función. Por lo tanto, la aproximación es exacta. El diferencial de I es el valor de la variación del delta de I. Porque si yo saco la función derivada, ¿qué me va a dar? La pendiente de la misma recta. Y al multiplicarlo a la pendiente por el delta de x, y me da sobre la recta, porque el delta de x me está ubicando justo sobre la recta, y con esa pendiente queda el punto que estaría incrementado justo sobre la recta. Bien, en este caso decía aproximar con el cálculo diferencial los siguientes valores. Raíz cuadrada de 65, logaritmo natural de 1,1, e a la 0,1, seno de 61 grados y tangente de 44. Y del punto C decía, evalúe si las aproximaciones realizadas son por exceso o por defecto, interpretando las mismas en forma gráfica, con un bosquejo nada más, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo la raíz cuadrada de 65, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ubico cuál es la función, cuál es la derivada, que va a ser raíz de x. La derivada, 1/2 de raíz de x. Parecido al que hicimos, pero yo hice con el de raíz cuadrada de x, para sacar el 4,25, ¿se acuerdan? ¿Cuál sería el punto donde me voy a posicionar si me dice raíz cuadrada de 65? ¿64? Sí, en el 64. Hay alguien dijo recién, bueno, si escriben en el chat, chicos, no los leo, a menos que abra el chat. Bueno. Ahora no puedo porque toqué el chat y se me traba. Ahí está. Entonces vamos a usar para poder demostrar esto, o sea, para poder calcular la aproximación de lo que me piden, que la función es x0 más el delta de x, va a ser igual a la función en el punto que yo me posiciono como referencia, el x0, más la derivada evaluada en ese A o x0, ahí he puesto A, pero es el x0 también, por diferencial de x. Corrigiendo.
o pongo A o pongo X0 ahí. O sea, es siempre referido al mismo punto, ¿no? De referencia. Entonces, si yo tengo raíz de, considero que la función es raíz de X, el punto es 64, que es el valor más cercano a 65, de la cual sabemos que el f de 64, que va a ser raíz de 64, es 8. Consideramos al incremento 1. La variable independiente y el diferencial de la función van a estar referidos al 64. Entonces ahora necesito el f' en 64, que va a ser la derivada 1 medio de raíz de x evaluada en 64. Y ahí es 1 medio por la raíz cuadrada de 64, que era 8, o sea, 1 sobre 16 es el valor ya de la función derivada. Con lo que el diferencial de y va a ser igual a, el diferencial de y es este pedacito, o sea, el valor de la función, que es el 8 más ese pedacito que es el que estamos calculando, que va a ser el f' en el valor 64 por el delta de x, o el diferencial de x, que es 1 sobre 16. Entonces, como sabemos que van a ser aproximadamente uno igual al otro, tenemos que la raíz cuadrada de 65 va a ser 1 sobre 16 más 8. El 8 sería el f de 64. O sea, 16 por 8, 128 más 1, 129 16avos, y hacen las cuentas y me da 8,0625. Que si quiero, hasta lo digo, bueno, 8,06. Ahora, ahí decía en el punto C, que yo no lo hice acá, no lo hice. Sería por exceso o por defecto. Ya lo habíamos visto, la curva esta, la raíz, es una curva que tiene concavidad negativa. La raíz, ¿no es cierto? Hace en el 8, bueno, en el 8 va a valer, no, el valor era 64, me voy hasta el 64 y va a valer 8, porque es suavecito. Pero ve que la recta tangente va a estar por encima de la curva. Entonces, ¿por exceso o por defecto? Esa es ¿Por la exceso? Es por exceso, porque la recta tangente va a estar por encima de la curva. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, este ya está resueltito, Sí. y este sí lo saqué del garabato. Ya estaba hecho. Este también. Después dice también, ¿ve? El de E a la 0,1, que justo yo lo di como ejemplo, que era el del E a la 0 más delta de X. Entonces ahora quiere que sea en 0,1. Fíjense en que vos decís, bueno, ¿cuánto vale E a la 0? E a la 0 vale 1. Y E a la 0,1, miren qué bonito, qué fácil que sale. Porque E a la 0 vale 1. Entonces yo sé que va a ser 1 más el diferencial de I. El diferencial de I es E a la 0 va a valer 1, como es E a la X evaluada en X a la 0, que es E a la 0 que vale 1, y va a ser 1 más el diferencial de I. Diferencial de I más F de 0. El diferencial de I es el 0,1, que puedo poner un décimo, más 1. O sea, 10 por 1, 11. 10 por 1, 10 más 1, 11 décimos. O sea que E a la 0,1 es igual a 1,1. Mira, es fácil. Y no he usado la calculadora para saber cuánto es E a la 1. E a la 0,1. Bueno. Obviamente que si era la 0,1, convenía tomar como punto de referencia el 0. Aunque ahí me lo pedían, ¿no? Me decían. ¿O no? Ah, no. Uno tiene que elegir cuál era el punto de referencia. Ahora, si analizamos la interpretación gráfica, en un entorno del 0, la función es cóncava hacia arriba. ¿Se acuerdan cuál es la gráfica de la exponencial? Es más o menos así. Así. Y sube. Bueno, acá. En 0 vale 1. Bueno, ahí estaría justo el 1. ¿Ve que vea?
así, es cóncava hacia arriba, es cóncava positiva. Entonces la recta tangente está por debajo. Si está por debajo, por defecto. Bien, el de 61 grados. Habíamos hecho el de 44 grados. Y aquí hace, bueno, referencia también, en el ejemplo que yo les di, de que el delta tiene que estar llevado a pi sobre 180. ¿Por qué? Porque ha hecho un cambio. Porque un grado en realidad no es igual a pi sobre 180, es equivalente. Bueno, esto yo lo tomé esto es equivalente, ¿no? Un grado equivale a pi sobre 180 grados, porque esto está en grado y esto está en pi sobre 180, sin grados, ¿no? Está en radianes, que sería el equivalente en variable real, porque todo esto que estamos haciendo es a través de la función en variable real, entonces no puede estar en otra unidad que no sea real. Por eso es que la llevamos a radian. Delta de x tiene que ser un número real, por ello no podemos tomar delta de x igual a un grado, y debemos convertirlo a un número real. Ahí está clarito. ¿Ve que entonces esto es equivalente y no igual? Y bueno, haciendo las cuentas sale esto, que es muy similar, nada más que cambiaron los numeritos. Ahora, si hacemos una interpretación gráfica en el entorno de pi sobre 3, porque ha tomado como referencia el de 60 grados, que es pi sobre 3. O sea, 180 grados dividido 3 me da 60. Ven que también es equivalente al valor de la llevada a número real. La función es cóncava hacia abajo en ese sector, entonces también va a ser por exceso, porque la recta tangente se va a encontrar por encima. Y van a tener que hacer un bosquejo y ver. Y también es fácil estudiarlo, si lo ven en un círculo trigonométrico, también da cómo va a ser el valor del recorrido de la función, porque si me está dando negativo es porque está por debajo del eje de las X, entonces la concavidad es positiva. Y si está por encima del eje de las X, es positivo, y la concavidad es negativa. Mira hacia abajo. Bueno, había otro también que es la tangente de 44, y ya me estoy excediendo del tiempo, y tienen que ir a la teoría, y después de la teoría, chicos, les va a avisar la profesora, el viernes van a tener el simulacro del parcial. Que va a estar interesante, porque si bien queda todo encimado, pero van a poder tener una idea. El aula para rendir todavía no saben, ¿no? No, se va a publicar en la plataforma. Bien, ahí ya estaría la resolución de esta otra, y después, bueno, hay unos problemitas que, acá está el desarrollo, que también está ya en los garabatos. Pero está resuelto este ejercicio. Y yo ahora enseguida les subo el PDF de este Power, así cualquier cosa lo mismo. Ahí tienen el otro ejercicio. ¿A dónde lo Acá, sube? ahora mismo lo subo. Lo estoy queriendo terminar para poder subir y cerrar. ¿A la plataforma lo sube? No, aquí, en el Zoom. Ustedes tienen cómo capturar, ya van a ver que lo pueden guardar. Ah, lo va a Lo voy a mandar subir por en el ustedes Zoom, acá en el chat. Ah, bueno, esperamos entonces. Ahí está. Gracias por su atención. Lo pasé rápido. Y bueno.